el especial de Panorama. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. En la actualidad, en República Dominicana, hablar de narcotráfico y política ya es una penosa y peligrosa realidad. Que hayamos tenido casos recientes de políticos en posiciones de poder como el Congreso preocupa sobremanera y nos dice que necesitamos un filtro más confiable. ¿Cuántos políticos conocidos han sido identificados o relacionados al narcotráfico en el país? Son varios, tantos que nos deja claro que la narcopolítica en el país se está regando como la verdolaga. Veamos el reportaje del periodista Michael Monegro. La narcopolítica se riega como la verdolaga en República Dominicana. Legisladores, alcaldes, regidores, funcionarios de distintos partidos. El narcotráfico se infiltra con cada vez mayor naturalidad en los puestos selectivos del Estado. Y lo más grave, la justicia dominicana no ha sentado precedentes claros para frenar este fenómeno. Lo que antes era una excepción, hoy amenaza con volverse regla. No es un fenómeno nuevo. En los años 80, desde Colombia, Pablo Escobar demostró que el narcotráfico no solo compra armas o rutas, también compra el poder político. Fue elegido congresista y a través del famoso plata o plomo sembró miedo, corrupción y muerte. Luis Carlos Galán fue una de sus víctimas. Eso fueron los disparos. Y hoy, décadas después, ese patrón se reproduce con otros rostros en otros países. En República Dominicana la violencia no siempre está en primer plano. Aquí los eliminados suelen ser los eslabones más bajos de la cadena. Pero el poder se cuida y se protege. El narcotráfico ha tenido todo un proceso de desarrollo desde que se conformaron los carteles más importantes tanto en México como en Colombia, desde sus orígenes. En inicio, el narcotráfico se limitaba a crear células de facilitadores que le ofrecieran apoyo logístico en lo que era el traslado desde sus lugares de orígenes de los productos, específicamente cocaína, que fue dentro de las drogas duras de las que más aceptaciones tuvo en el mercado. Y lograba organizar equipos logísticos que en cada lugar de escala le facilitaba abastecimiento a las avionetas que ellos utilizaban y que le permitían llegar de manera exitosa hacia aeropuertos clandestinos en los Estados Unidos. Muchos de estos aeropuertos estaban en el desierto de Arizona, en zonas así despobladas. Venían las avionetas, aterrizaban, las abastecían de combustible y regresaban hacia Colombia. El caso más emblemático, Miguel Gutiérrez, diputado del partido oficialista condenado en Estados Unidos a 16 años por conspirar para traficar cocaína. Aún hoy sigue en las filas del PRM. No es el único. Rosa Amalia Pilarte, también del PRM, fue condenada a 5 años por lavado de activos. Nelson Marmolejos, Faustina Guerrero y el exdiputado Héctor Darío Félix, todos fueron salpicados por la Operación Falcón. Pero al momento del juicio, solo uno fue acusado formalmente: Juan Maldonado, esposo de Guerrero. ¿Coincidencia? ¿Impunidad? ¿Acuerdos? El fenómeno no se limita al Congreso.
En mayo, Edixon Herrera, regidor del Distrito Nacional, fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Walkie Cuevas en San Pedro de Macorís, acusado de lavar 300 millones de pesos. Y el exdirector municipal de Las Galeras, extraditado a Puerto Rico por transportar droga por vía marítima. Los gobiernos locales también están siendo ocupados. El narcotráfico no se puede producir si no hay apoyos. Todo es un mito de que esa idea de que desde el punto de origen donde se carga la droga hasta el punto de destino, como que hay presencia continua de los operadores de la droga. No, ellos tienen operadores de drogas en todos los países por donde necesitan transitar esos cargamentos. Y con el tiempo, esos operadores de la droga han ido evolucionando en términos de compromisos. Hasta el año 2010-2011, los operadores de la droga recibían dinero en efectivo como paga por sus servicios. Luego, y esto se puede demostrar concomitantemente, se empieza a aplicar un criterio que establece un compromiso entre los operadores y los carteles. Yo te voy a pagar una parte en efectivo y otra parte te lo voy a pagar en especias. Eso origina en República Dominicana el surgimiento de los famosos puntos del microtráfico. ¿Por qué? Porque los operadores dominicanos no tienen acceso al mercado ni de Estados Unidos ni de Europa, porque esas son estructuras muy sofisticadas. Los grandes cárteles de la droga no le permiten a los operadores locales de sus puntos intermedios vender su mercancía en los países del primer mundo, porque esos mercados son de ellos. Entonces, y hay que ver, en Estados Unidos, de hecho, el precio de la droga depende mucho del recorrido que tiene hasta llegar hasta su punto de venta. Por eso resulta estúpido todo el andamiaje doctrinal que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la droga, que cree que solamente el problema se da en el territorio de los países vecinos. No. Mucha droga recorre más distancia dentro de Estados Unidos que desde el punto de origen hasta el territorio norteamericano. Y no solo son políticos. Desde hace años se reporta la presencia de cárteles mexicanos como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación en territorio dominicano. Existen informes extraoficiales que indican que fiscales dominicanos estarían en nómina de redes de narcotráfico. Una forma de anticiparse a operativos y proteger a los cabecillas. En 2019, el fiscal de Barahona fue destituido por irregularidades con decomisos de drogas. Quirino Ernesto Paulino Castillo. En 2004 se le decomisaron casi 1.400 kilos de cocaína. Cumplió condena en Estados Unidos. En 2015 afirmó públicamente haber financiado con $4.5 millones la campaña de Leonel Fernández en 2004. Lo dijo sin rodeos. Más allá de esa denuncia, confesó haber traficado más de 30.000 kilos de cocaína entre 1996 y 2002, una época que abarca los gobiernos de Fernández y de Hipólito Mejía. Lo que pasa es que debemos dejar todos estos sofismas edulcorados que son caramelos para la gente que cree que un ministro que termina saliendo del sueldo por 350.000 pesos puede llevar una vida millonaria. Aquí hay 20.000 ejecutivos medios del sector privado que ganan eso y no viven como viven esas personas. Claro, cuando tú le dices a una persona de escasos recursos 350.000 pesos, él ve eso como la gran suma. Pero aquí cualquier profesional gana 350.000 pesos y no puede vivir como un millonario. Entonces, ¿cómo es posible que estos políticos con estos sueldos que ganan en República Dominicana, que yo me lo encuentro muy
muy escasos como compensación, pues cualquier ejecutivo de una empresa privada de alto nivel se aproxima casi al $1.000.000 en términos de beneficios mensuales que tiene de su puesto. Entonces, y no puede vivir tampoco con niveles de ostentación ni acumular gran fortuna. Entonces, indiscutiblemente, también todas las acciones que se quieren emprender como iniciativas para romper el esquema de la política criminal del Estado, inmediatamente son bloqueados. Ahora mismo el Estado Dominicano no tiene política criminal. Es una responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Pero dentro de la visión sistémica reactiva, lo único que se hace es perseguir a los que delinquen, pero no hay una política criminal de prevención. Hoy, el nombre de Sergio Gori Moya vuelve a aparecer. Diputado del PRM, acusado de lavado en 1998 junto a su hermano, aunque descargado por falta de pruebas. En 2014 su nombre volvió a resonar en el expediente de Winston Rizic, alias El Gallero, condenado por lavado. Una constante. Nombres que regresan. Casos que nunca cierran del todo. La corrupción no respeta partido ni tampoco bandera. La narcopolítica se impone con violencia aquí. Se infiltra con discursos, con dinero, con favores. En una sociedad sin controles fuertes, sin instituciones que castigan con firmeza, estos casos no son advertencias, son señales de costumbre. Los partidos no filtran con rigor. El sistema electoral privilegia el clientelismo. Y la inmunidad parlamentaria sigue siendo escudo para quienes deberían rendir cuentas. En lugar de combatir la infiltración del narcotráfico en la política, el sistema parece acomodarse a ella. Y mientras tanto, la reputación del país se deteriora. Las instituciones pierden confianza y el narcotráfico gana algo más que rutas. Gana poder. Porque cuando el crimen se sienta en el Congreso, dirige alcaldías y es protegido por leyes hechas a su medida. Ya no estamos solo frente a un delito, estamos frente a un Estado vulnerable. Y ante una sociedad que si no reacciona, terminará gobernada por los mismos a los que alguna vez prometió perseguir. Hablar de narcopolítica es una realidad preocupante, pero lo es aún más cuando se encuentra inmiscuida en las instituciones del Estado. Los casos más recientes detectados en los últimos años pertenecen al partido de gobierno. Miremos los casos conocidos. Diputado Miguel Gutiérrez del PRM fue condenado en Estados Unidos a 16 años de cárcel, luego de ser encontrado culpable por conspirar para distribuir cocaína. En el periodo 2020-2024 también fue condenada a 5 años de prisión la exdiputada del PRM Rosa Amalia Pilarte, hallada culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Al exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado, y su esposa, la diputada del PRM por el Ceibo, Grey Maldonado, el Ministerio Público los señaló como parte de una red delictiva que traficó cientos de miles de kilos de drogas hacia varios países. En mayo pasado detonó el caso del regidor del PRM por el Distrito Nacional, Edison Herrera Silvestre, Yeyea, quien fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas. Y si miramos hacia otros partidos, tenemos al exdirector municipal de Las Galeras, Samaná, Erquidenio Balbuena Águeda Putín, quien pertenecía al PLD y en 2021 fue enviado a Puerto Rico para enfrentar cargos de tráfico de sustancias controladas. Además, está el regidor del bloque institucional socialdemócrata BIS por San Pedro de Macorís, Walky Cuevas Charles, quien en 2024 fue acusado de formar parte de una red de narcotráfico. Al mirar estos casos, me quedo con la pregunta:
¿Cómo es posible que luego de descubrir que un militante de un partido es acusado o condenado por traficar con sustancias controladas, los líderes de los partidos políticos no tomen las medidas inmediatas de expulsarlos a todos sin distinción? Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el conflicto que hace varias semanas mantiene enfrentados a sectores importantes de Higüey y Verón Punta Cana. No se vayan. El especial de Panorama. Ya volvemos.